Dios los bendiga este día a esta sección de Hablando con Café. Hoy tendremos un invitado para mí muy especial y una persona que nos puede aportar demasiado en la alabanza. Estará con nosotros Javier Sainz. Así es que Dios los bendiga a todos. Javi, qué bendición tenerte este día aquí con nosotros en este podcast. La verdad siento que va a ser de mucha bendición para muchos grupos de alabanza, porque creo que en ese aspecto y en muchos otros tienes mucho que dar. Es que bienvenido, Javi. Gracias, pastor. Me siento muy privilegiado y honrado de poder estar aquí con ustedes. Y felicidades por esto que están haciendo. Gracias. La primera incógnita que quiero que me reveles. A ver. ¿Sainz o Sainz? Sainz. Con I. Con I. Sainz. S-A-I-N-Z. Sainz. Okay. La mayoría, yo en lo personal también pensaba que era Sainz. Sí, es que creo que es más común. Es más común, Sainz, sí. Entonces, Javier Sainz. Sainz Con I. Sainz. Bueno, Sainz, Javier, se dice Javier Sainz. Órale. Qué bueno. Es con I. Bueno, ya empezamos con la primera incógnita revelada. Ahí está resuelta. Gracias, Javi. ¿Dónde nació Javi? Nací aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Conchita. ¿Quién conforma tu familia? Mi papá, Javier Sainz Guevara. Mi mamá falleció hace 22 años. Ella se llamaba Alma Alicia. Okay. Y tengo dos hermanos, David y Joel. Son más chicos que yo. Soy el mayor de tres hombres. Okay. ¿Y tu familia? Mi familia, mi esposa Danica, que tenemos 11 años felizmente casado con ella, y tenemos 3 hijos. Es Gretel, va a cumplir 8 años, Gael tiene 6 años y la pequeñita Grace, que tiene 4. Qué bendición. Son 3. Qué bendición la familia. 3 niños. ¿Tu mamá falleció cuando tú tenías? Yo tenía 17 años. ¿Y desde cuándo conoces a Cristo? Bueno, pudiera decir que nací en cuna cristiana, como se dice, casi, no tal cual, pero sí, porque mis recuerdos ya son, todo tiene que ver con la iglesia. Tiene mucho que ver ya todo con la iglesia. A partir de los 5 o 6 años ya tengo recuerdos de la iglesia. Pero fue hasta el año del 92 cuando yo recuerdo ya haber hecho, una decisión propia por aceptar al Señor. ¿Y cuántos años tenías cuando sucedió eso? En el 92 tenía 11 años. 11 años. 11 años. ¿La pasión por la música te nació? ¿Era algo que tenías? ¿Viene de familia? ¿O simplemente era de familia y toca? Viene de familia. Mi papá fue músico. Mi papá tiene un talento musical muy padre. Él toca el bajo y puedo decir que gran músico, pero no se dedicó totalmente a la música. Una etapa de su vida sí lo fue, y ya después no. Pero es algo que desde niño, desde bebé, porque tengo en mi memoria, lo recuerdo perfectamente. Yo creo que tendría, pues no sé si 4 años de edad, 3, 4 años, pero tengo memoria que yo sacaba las vasijas, como a lo mejor muchos de los niños lo hacen, pero yo sacaba las vasijas de mi mamá y armaba, según yo, una batería. Entonces yo ponía las vasijas así en ciertas posiciones, sacaba las cucharas y ahí ponía a hacerme mi concierto. Oye, y aunque en esas edades y en esos tiempos las baterías eran de diferente. Unos eran niños de Tupperware, otros nos tocó los chiles jalapeños. Sí. Ponía las latas del Quick, del chocolate. Sí, ¿verdad? Sí. Del chocolate, les quitaba les quitaba a veces la etiqueta, quedaba la lata pues así color... Sí. Pues aluminio, sí. Y órale, pum, ahí a darle. Entonces, desde ahí me empezó pues yo siento que desde ahí como que la música me llamaba la atención. Mi papá tenía una guitarra en la casa y pues ahí de repente yo agarraba la guitarra y llegó un punto que ya fue cuando yo le pedí que me enseñara. Ok. ¿Cuál fue el primer instrumento por lo que entiendo, la batería? Fue la batería lo que primero me gustó, y me llegaron a comprar una batería cuando yo tenía como 8 o 9 años. Y empecé a tocar la batería en la iglesia. ¿A los cuántos años empezaste a tocar en la iglesia? Como a los 9 años.
Ok. A los 9 años yo empecé a tocar la batería en la Javi, iglesia. hay un tabú que, digo, por lo que me comentas, y es importante. Entonces, un niño, porque básicamente eras un niño, sí puede ser parte de la alabanza, porque hay muchos de repente que nosotros decimos, no, déjalo que madure, porque después, pues, ¿qué va a pasar si se aleja y tocó en la alabanza y se fue? ¿Cómo lo consideras tú eso? Bueno, para mí fue un crecimiento, o sea, fue una etapa donde yo empecé a tocar en la alabanza con los niños. Sí, sí, O sea, sí, en la claro, alabanza claro, con la alabanza de niños, Claro, ¿verdad? claro. Pero era en la iglesia. Ya era en la iglesia. Sí, claro. Yo creo que o sea, es algo bueno porque a final de cuentas nos estamos instruyendo a través de la palabra y estamos siendo instruidos también obviamente había gente mayor Sí. de la cual pues yo aprendí mucho. Claro. Entonces, hay conocimientos que tengo ahorita o bases que yo las aprendí desde que yo estaba en la alabanza a esa edad, como a los 9, 10 años. Oye, qué impresionante, porque siento yo que sientes que perteneces a algo. Cuando desde muy pequeño empiezas, no sé, a servir dentro de la iglesia, siento que perteneces y es muy difícil que alguien se aleje. No sé qué piensas tú. Es difícil, o sea, es difícil que alguien se aleje, pero también me ha tocado ver, tengo conocidos, amigos, con los que yo compartí pues la plataforma, por así decirlo, el ministerio, en esa edad de adolescencia y juventud, y ahorita ya no están, o sea, ya no están en el camino. En el camino. Algunos de ellos se han alejado. ¿A ti te ayudó eso, Javi, estar desde muy pequeño? A mí me ayudó porque a lo mejor malamente o inmaduramente era algo como que a mí me retenía. Claro. O sea, el servir es como que, híjole, pues me tengo que portar bien o no puedo hacer esto o aquello porque mi pasión era más grande el hecho de tocar. Sí, claro. A lo mejor, y lo digo honestamente, a lo mejor no por Dios, sino que era tocar. Ya después fui madurando y fui creciendo y todo me ha llevado a un aprendizaje. Claro. Pero sí, el ministerio era algo que a mí me mantenía también de poder estar firme y de poder, no hacer cosas o no comportarme como mis amigos de la secundaria o de la prepa, pues hacían. O sea, obviamente yo sabía que había cosas que estaban mal y decía, yo no lo puedo hacer porque yo puedo perder el ministerio o puedo perder aquello que a mí me gusta hacer. De cierta manera, así es. Te ayudó. Fue una etapa, no todo el tiempo pensé así. Claro. Ya después uno va madurando, vas creciendo y vas encontrando el propósito de todas las cosas. Claro que sí. Sí. Desde los 9 años tocando en la iglesia. Sí. Déjame tocar este punto difícil, porque aunque pasen los años, yo creo que siempre será una marca en el corazón. Me comentaste que tu mamá falleció cuando tenías 17 años. ¿No fue un golpe a tu fe? Honestamente no. O sea, y no lo fue. Sí ha habido, o sea, y de repente sigue habiendo cuestionamientos. Claro. Pero, o sea, así un golpe como para yo alejarme o dudar de Dios, no lo fue. ¿Dejar de tocar? No, tampoco. No, o sea, no sé por qué, o sea, como que siempre mi pasión... estaba bien definida. Estaba bien definida y creo es mi pasión por Dios y mi pasión por servirlo. ¿A esa edad ya lo entendías? La pasión correcta. Más o menos, empezaba a saber que yo estaba destinado para servir al Señor a través del ministerio de alabanza. Javi, sí. Digo, porque yo creo que esto va a ayudar a muchos que nos ven. ¿Cómo se lidia con eso? Porque un joven de 17 años, ¿estoy bien? ¿A los 17 años? A los 17 años, que no importa la edad que tengamos, siempre vamos a necesitar a nuestro papá o a nuestra mamá. Son necesidades de nosotros. ¿Cómo lidiaste con eso en esa edad difícil y complicada que todos los que hemos sido jóvenes hemos pasado? De por sí, teniendo todo es complicada por la edad, por la influencia. Y teniendo eso en tu vida,
¿Cómo saliste adelante, Javi? ¿Cómo lo superaste o cómo lograste que eso no afectara y te diera un impulso hacia algo que tú dijeras, Chihuahua, pues, ahora, Sí. ¿qué voy a hacer? ¿Cómo fue, Javi? Creo yo que ha sido o fue primeramente la gracia de Dios Sí. y su protección en general. Y también tiene mucho que ver mi papá, que yo creo que él siempre ha sido un hombre de oración y creo que esa cobertura nos trajo, me refiero a mí y a mis Sí, sí, hermanos, claro. el hecho de poder estar siempre fortalecidos y que ahorita que yo veo hacia atrás, pues simplemente creo que es el favor de Dios que no nos ha dejado y que no permitió pues alejarnos. Porque a lo mejor tuve oportunidades y tuve quizá la excusa de poder culpar y de... Sí hubo mucha inestabilidad en mi vida en esos años, reflejada en los estudios, pero nada más, o sea, realmente nunca tuve un comportamiento de quererme alejar sí, o que dudara mi fe en algún momento. Ni un reclamo a Dios. Reclamos, sí hubo reclamos, o sea, hubo reclamos, hubo muchas preguntas, en ocasiones, pues sí, yo batallaba mucho cuando se tenía que orar por algún enfermo, porque pues yo decía, Ah, ok, o sea, ya. ¿cómo voy a orar Oh, yo por sí, alguien sí, sí. si yo estuve orando por mi mamá y nunca, no la sanaste? Ahora yo he aprendido o sea, he aprendido muchas cosas y realmente contestando a la pregunta, pues nunca nos alejamos, pero pienso que es Dios de alguna manera siempre trayendo un propósito a nuestra vida. O sea, no hay otra manera, aunque pudiera sonar muy, no sé cómo pueda sonar, pero no hay otra, es Dios. Sí. Es Dios, porque quizás cualquier otra persona a lo mejor ya se hubiera alejado Sí. con eso, porque no es fácil. Y como usted lo dice, o sea, pasan los años y no es, o sea, no es como que, ya, o sea, se me No. olvidó. No, o sea, tenía 17 años, ahorita tengo 41 años de edad, ya lo revelé. Tengo 41 años de edad y pues sigue Sí. estando ahí el recuerdo. Claro. Sí, ya es algo Preguntas. que ya uno no arrastra y Claro. uno ha aprendido muchas cosas, pero está ahí el recuerdo y muchas cosas te recuerdan Sí, sí. a la comida, Claro. frases que te decía, cosas que uno aprendió y muchas cosas. Me impacta lo que acabas de decir de esa barrera que tenías cuando había necesidad de orar por un enfermo y es cierto, de repente vienen cosas a nuestra vida que aunque creemos, confiamos en Dios, de repente viene eso a la vida, oye, pues no sé si Dios sanará, que a lo mejor no era tu caso de creer en sí que Dios no sanara, Ajá. simplemente que uno dice, pero ¿cómo voy a orar por alguien para que Dios haga un milagro si no sucedió algo que yo esperaba? Y es de repente Es difícil, complicado, es difícil. difícil. Sí. Pero fíjate qué bueno cuando uno va creciendo, uno va madurando. Quizás uno no lo entiende todo, porque no podemos entenderlo todo, pero cuando a final de cuentas aceptamos, porque creo que esto es un asunto de aceptar que a final de cuentas dentro de toda la soberanía de Dios entra su voluntad. Y es complicado y difícil, pero es algo que cuando lo aprendemos creo que eso empieza a sanar nuestro corazón. Sí, y qué bueno. Javi, ¿eres músico? ¿Qué más? Porque haces muchas cosas. ¿Qué más? Bueno, actualmente soy, pues, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Alabanza, pues bueno, estamos al frente del ministerio y hay mucho trabajo detrás de solamente tocar en una reunión de domingos. Claro. Bueno, además, soy productor musical y pues bueno, ahorita estoy en una etapa de mi vida que a lo mejor nunca pensé que fuera a llegar, como me han estado invitando a predicar y compartiendo enseñanzas también para ministerios de alabanza.
y que realmente, se lo confieso, o sea, nunca pensé que yo fuera a predicar, sobre todo, o dar enseñanzas Sí, sí. para ministerios, etcétera, porque siempre fui muy tímido. Siempre fui muy tímido, o sea, el hecho de hablar delante de la gente y todo esto, me costaba demasiado. Y De hecho, Dios me ha sí, llevado... de hecho, perdóname que te interrumpa. De hecho, es lo que proyectas, que eres tímido. Ajá. Pero yo creo que Dios ha ido haciendo algo maravilloso en tu vida. Y no quiere decir que ser tímido Dios no te puede usar, sino Sí. que vemos que en realidad Dios tiene algo para ti y has podido, no sé si decir, romper esa barrera y Sí. que se ha visto el resultado. Sí, yo creo que sí, Dios me ha ayudado a romper esa barrera, como usted dice, porque sí, era impresionante, o sea, le puedo contar muchas cosas de qué no hacía a lo mejor, Cuéntame una. o qué dejé de hacer. Bueno, por ejemplo, siempre que me tocaba dar clase en la escuela, en la secundaria, recuerdo, siempre faltaba. O sea, y tenía que inventar algo, porque en aquel entonces, pues... Pánico escénico. Sí, demasiado, demasiado, o sea, demasiado tímido. A veces tenía que pensar muy bien las palabras hasta para saludar a alguien, porque a ver qué le voy a decir, qué le voy a decir para no equivocarme, y de repente me equivocaba con la persona cuando ya Sí, el sí, momento sí, de que sí. lo saludaba, decía otra cosa que yo no había pensado y decía, ay, eso no era, pero era demasiado, demasiado tímido. Me evitaba a toda costa el tener contacto pues con público o con gente, no sé, Sí. vaya, ni siquiera una célula, o sea, me refiero a un Sí, grupo de sí, claro, hogar claro, claro. de 4 o 5 personas, 10 personas, o sea, era demasiado para mí. Ok. Y sí, de verdad, Dios me ha llevado a algo pues que hasta yo mismo me sorprendo, de verdad. O sea, yo me siento bien sorprendido de lo que Dios está haciendo porque ya después veo los videos donde estoy hablando y digo, wow, o sea, Sí, solamente Dios, o claro. sea, Y lo importante es que te dejaste. también, Porque a sí, veces Dios quiere, pero nosotros como que hay como que le dudamos, le pensamos y es una barrera o nuestra manera de ser y si no damos ese pasito, pues a veces ahí se se queda queda, ahí. sí, Ahora, sí. has tocado con grandes hombres de Dios, ¿como quiénes? Bueno, con el que mayor he estado teniendo pues participación en su ministerio es con Erickson Alexander Molano. Desde el 2010 más o menos Ok. que él vino aquí a la iglesia y el pastor Paco lo invitó. Después hubo ahí, simplemente yo me senté al piano cuando él estaba predicando y él sintió como que Una conexión. una conexión conmigo de parte de Dios. Y a partir de ahí le dijo al pastor, me gustaría que él estuviera ministrando conmigo. Y bueno, hemos viajado, hemos estado en muchos países, en ciudades. Y actualmente bajó un poquito el ritmo de trabajo Sí, sí. en el ministerio. Bueno, al menos él utilizando músicos en vivo lo bajó un poquito, también por la carga Sí, claro. que el pastor Erickson tiene. Digo pastor porque él es Sí, pastor. sí, sí. Y bueno, he tenido oportunidad de tocar con músicos pues, muy reconocidos. Con Marco Barrientos llegué a tocar. Realmente fue poco, fueron 2 ocasiones, pero fue una experiencia Pero muy, ¿quién no muy quisiera al padre. menos tocar una vez, Javi? Claro, sí. Digo, Sí, con Marco Barrientos fue una experiencia increíble. Con esas 2 veces tuve para aprender mucho sí. de él, de su sencillez, de su humildad y de cómo él lleva la adoración y la alabanza en otro nivel. Sí. Y bueno, con el pastor Erickson también. El pastor Erickson cuando él está ministrando, la presencia de Dios suceden milagros cuando hemos estado ahí pues en diferentes partes, ¿no? Sí. Tocando y todo esto. Entonces has viajado ya bastantito. Sí, sí, sí. He viajado, estuve una etapa de mi vida con unos chicos que son, bueno, chavos, o chavorrucos ya, de mi edad más o menos. Ellos fueron músicos de Jesús Adrián Romero y de Marcos Witt en una Ok. etapa, uno de ellos. Ellos son 3 hermanos. Ellos hicieron una banda y estuvimos pues de gira por ahí del 2004, 2005 y recorrimos el país de Estados Unidos
no sé, yo creo que son pocas las ciudades que no conozco de Estados Unidos, porque conozco muchas, llegué a conocer muchos lugares, muchas iglesias, demasiadas, En giras. en giras con ellos. Sí, y bueno, algún que otro país también diferente a Estados Unidos. Lo que está sucediendo en tu vida, porque están sucediendo cosas muy bonitas en tu vida, en tu ministerio, ¿lo buscaste o llegó? Jamás busqué pertenecer al ministerio. Bueno, al Ministerio de Alabanza sí. Claro. Porque, bueno, siempre fue como que esa pasión desde niño, la música. Pero buscar tener un cargo quizá más allá o de una coordinación del ministerio, un liderazgo, buscar que me inviten a mí a compartir nunca busqué nada. Eso es algo que también Dios me tiene muy, muy sorprendido. Y que yo lo platico con mi esposa porque le digo, oye, nunca hemos buscado nada, nunca hemos buscado una posición, jamás le he dicho al pastor, invíteme a esto, jamás. O sea, nunca lo he hecho y Dios lo sabe. Sí. Entonces me tiene muy sorprendido porque hemos visto que hay gente que se esfuerza y quiere y pide y no sucede. Y a veces dices, pues bueno, no sabemos por qué Dios tiene el plan para cada quien. Fíjate, yo tengo un lema, Javi. Yo tengo un lema que en la vida cristiana o en cuanto se trata de ministerios, dones, talentos, el que los busca no los halla. Y el que no los busca, Dios se los da. Sí. Como que es algo que uno lo único que busca es servir. Y por ejemplo, en tu caso, empezaste a servir en la alabanza, empezaste a servir desde muy niño. Tú querías servir. No buscabas un puesto, una posición, un renombre. Tú buscabas servir. Y yo siempre he creído que Dios se abastece de esos corazones para llevarlos a algo grande. ¿Por qué? Porque nunca se busca el protagonismo. Exacto. Se busca servir. Sí, y a la fecha, bueno, usted conoce, por ejemplo, el equipo que tenemos ahorita de sonido, de instrumentos, pues es un equipo muy, muy profesional. Sí. Y hay gente que pudiera llegar a veces a criticar eso. De que pues sí, la tienen bien fácil, tienes todo. Pero no saben cómo empezamos. Así es. Mi deseo por servir se remonta, no sé, desde que yo tenía... bueno, lo que pasa es que ya me voy un poquito más atrás a la historia. Después de la batería, duró muy poquito, o sea, fue muy corto el tiempo que yo toqué la batería. Fue quizá 2 años, porque después empecé a tocar la guitarra acústica. Okay. Y la guitarra acústica la aprendí a tocarla en 2 meses. En 2 meses ya yo tocaba la guitarra. Y recuerdo que íbamos a ejidos, o sea, pues poblaciones muy pequeñas, pueblos, o sea, son pueblitos. Y íbamos alguien compartía y yo iba y ahí con la guitarra y con otros 2 o 3 y estábamos ahí sirviendo, donde no había un equipo de sonido, llevábamos guitarras de esas de caja, de esas de paracho que se llamaban, de Paracho, Michoacán, creo. Sí. Perdón. Y siempre fue mi deseo por servir. Aún ya más grande, tuve la posibilidad la oportunidad de ir a Cuba. Estuvimos en Cuba 2 veces y uno va a servir. No importa si te ponen un instrumento bueno, si te ponen un instrumento que no sea tan bueno, tú vas con ese corazón de servicio. Y Dios ha recompensado lo que tenemos ahorita, pues ha llevado su tiempo y también es una recompensa, creo yo, de parte de Dios. Bueno, al menos así lo puedo ver. Pero mucha gente ve la gloria. Sí. Pero no conoce la historia. La historia, sí, y siempre detrás de una gloria que va creciendo hay una historia que a veces la gente no sabe y no entiende, que se ha luchado. Y ha costado, me ha costado también. Claro. También creo yo que estar en el ministerio, bueno, usted lo puede testificar, que es también resistencia. Claro. Es resistencia y saber que estamos llamados para eso, porque a veces vienen golpes duros. O sea, no es color de rosa estar en el ministerio, o sea, estar al frente ya también de un ministerio. Sí, por ejemplo, la gente puede pensar, oye, qué padre que Javi viaja o viajaba o viajas, pero no se da cuenta que a veces es un sacrificio para la familia también.
porque la familia siempre va a necesitarte. También. Y que la familia entienda esa visión. Sí. Esa visión, digo, yo siento que es algo muy bonito que la familia entienda. Estábamos por hacer una producción para Erickson Alexander en Saltillo, íbamos a grabar, y justo iba a caer, o sea, la fecha estaba justo cuando mi esposa Danica íbamos a iban a ser Grace, que es la más pequeña. Okay. Entonces ellos me cuentan, el pastor Erickson y su esposa, dice, estuvimos orando para que no cayera en esa fecha. Y fue impresionante porque Grace nació una semana antes. Entonces, pues bueno, nace Grace y en esa semana ya tuve que fue un viaje corto, fue aquí a Saltillo, claro, pero de todas maneras tuve que dejar, fueron creo que 3 días que tuve que dejar a mi esposa con los otros 2 niños, porque pues ya estaban los otros 2. Entonces, y no tenemos, no tenemos, por ejemplo, mi suegra también falleció, no está mi mamá, que normalmente uno se apoya con las mamás. Sí, sí. Entonces, hay sacrificios que uno tiene que hacer. Sí, claro. Y lo que ha hecho también mi esposa para que yo pueda tener, o para que yo pueda participar y seguir sirviendo, ha sido impresionante, porque es lo que usted dice, o sea, a veces uno no ve, que viajas y que grabaste allá, sí, pero mi esposa se tuvo que quedar sola con los niños y con la bebé recién nacida. Si no hubiera paz en la casa, ¿sería fácil servir? Yo creo que no, yo creo que no. Y digo, a más de uno nos ha pasado que a veces tienes algún conflicto con tu esposa, o algún detalle que normalmente son tonteras, sí, muchas veces, pero ya después, o sea, y te toca venir a un ensayo o servir y no te sientes a gusto. Claro. Dices, tengo que resolver ese asunto antes, porque pues no puedo, y pues no, si no hay paz, no podríamos servir. Cuando nació tu hija, ese momento que me dices, los 3 días que te tuviste que ir, ¿te fuiste en paz? Porque todo estaba tranquilo. La verdad sí me fui en paz. Bueno, sí me fui en paz porque tengo el apoyo de mi esposa. Así es. O sea, me fui en paz totalmente, y pues con la seguridad también que Dios se iba a encargar de todo lo demás aquí. Javi, tú y yo lo sabemos, pero vamos a decírselo. ¿Qué significa estar todo un domingo en la iglesia? Donde pues a veces la familia, digo, pues los domingos obviamente la familia quiere salir, quiere esto, ¿Cómo se lidia, y más con los niños que son niños y quieren salir? ¿Cómo lidias? Yo lidié de una forma, pero no sé la tuya. Es complicado, o sea, es complicado. Primero, por ejemplo, cuando yo empecé a andar de novio con Danica, mi esposa ahora, ella quería salir, recuerdo que ella quería salir a veces los domingos en la tarde. Y desde el principio que nosotros empezamos a andar, yo fui muy claro. Y le dije, ¿sabes qué? El domingo es así. Le dije, o sea, le dije cómo estaba la onda. Sí. Le dije, mira, los domingos para mí siempre han sido de servir al Señor, de estar en la iglesia. Y en aquel entonces no recuerdo que yo estuviera en reuniones en la tarde, pero yo le decía, el domingo es servir y descansar en la tarde. Y a lo mejor ya hacer algo, pero pues más tranquilamente. Conforme fuimos creciendo nuestra relación, también pues creo que en esa etapa también empezamos ya con las reuniones en la tarde. No recuerdo bien cómo estuvo, pero siempre le establecí eso. Le dije, los domingos son para servir, son para estar en la iglesia. Entonces, así lo establecimos. Y ahora con los hijos, pues es algo que al menos hasta ahorita, a la edad que tienen, tratamos de recompensar tiempo en otros momentos, sí, en otros espacios, que no es tan fácil, pero lo hemos tratado de... Lo hemos logrado, sí. Sí. ¿Y sabes cuál es la ventaja? Que cuando nuestros hijos empiezan desde pequeños en la iglesia, ya después se vuelve algo normal. Sí, que nuestros hijos saben que el domingo... Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hasta se sienten incómodos cuando no están un domingo porque esta es su vida. Sí. Y eso es algo muy, muy bueno.
Me impresiona cómo Dios te ha empezado a llevar, cómo Dios ha empezado a trabajar muy fuerte en tu vida. Hoy eres el líder de alabanza del Castillo del Rey La Fe. Y siento que la alabanza en la fe ha sido un parteaguas para muchas congregaciones que pertenecemos a la fe. ¿Tú cómo ves eso? Porque siento que ha sido un parteaguas. O sea, yo por ejemplo a mis músicos yo les digo, vean las alabanzas de la fe. Porque me gusta la forma, me gusta cómo lo manejan, me gusta y siento que es algo muy definido en la fe. Si algo dentro de todo, dentro de las predicaciones excelentes que da nuestro pastor, dentro de todo, siento que hay una distinción en la alabanza. Yo creo que la base o el principio de todo esto es la visión de esta casa. Y que al pastor Dios le dio esa visión que tiene mucho que ver con la alabanza y con la adoración. Castillo del Rey La Fe la visión es un lugar de adoración, sí. De transformación también y de formación. Sí, sí. Y el pastor pues fue mucho tiempo líder de alabanza. Sí. Entonces creo que también de cierta manera ha influido que Dios ha puesto las piezas correctas para embonar. Es decir, Dios nos ha puesto, al menos hablo por nosotros como familia, en este lugar y hay una manera de trabajar, hay una manera de hacer las cosas con excelencia y siempre buscando sobre todo la dirección de parte de Dios, que es algo que normalmente yo que siempre hago para trabajar en el ministerio en general, o sea, buscar la dirección de Dios y crear esa identidad en el ministerio de alabanza que podamos también nosotros impactar a la gente, que podamos ser de influencia a las personas, sí. Y que nuestra alabanza pueda realmente pues inspirarlos y motivarlos, sí. Ayudarles a crecer su fe, ayudarlos bueno, el pastor lo ha compartido muchas veces, todo lo que sucede en medio de un tiempo de alabanza. O sea, creemos que a veces Dios puede hacer milagros a través de la alabanza y de la adoración, sin necesidad de que se ore específicamente por algo. Sí. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la alabanza en una reunión? ¿Cuál debería de ser el objetivo? Hay varios. Bueno, creo que hay varios objetivos quizás encerrados pudiéramos llevarlo a lo mejor a uno solo. Sí, claro. Es exaltar a Jesús. Sí. Todo lo que hacemos tiene que llevar a la gente a Jesús, a los pies de Jesús, a reconocer quién es Él, a alabarlo, a adorarlo. Pero como ministerio de alabanza nosotros tenemos el propósito de dirigir al pueblo, de dirigirlos a cantar, motivarlos a levantar las manos. Si alguien viene cansado es nosotros hacer esa dinámica para que cantemos, levanta las manos, da un grito, brinca, etc. Sí. Todo lo hacemos con el fin de motivarlos y de llevarlos a Jesús. Entonces, esto nosotros lo basamos mucho en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 4, donde David designó a los levitas para dirigir al pueblo, para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabarlo. Entonces, de esos 4 puntos es algo que yo estoy constantemente recalcando a los muchachos. Estamos para dirigir al pueblo, para invocar las bendiciones de parte de Dios. Es decir, un tiempo de alabanza me lleva a invocar las bendiciones de parte de Dios. Invocarlo y nosotros estar sensibles a las necesidades también de la gente. Reconocer que como ministerio la gente viene con un montón de necesidades, sí. Y que a veces nosotros nos subimos y tú estás más preocupado a veces por
por lo que vas a tocar, por no equivocarte, cuando ese trabajo debes haberlo ya hecho previamente, el hecho de haber ensayado, para que no te preocupes Claro. en cómo vas a ejecutar, sino en qué vas a dar a la gente. Has dicho algo bien importante, Javi. Y bueno, darle gracias a Dios. Sí. Estamos para darle gracias y para alabarlo. Sí. Son esas 4 cosas que creo que son un punto importante de lo que nosotros como Ministerio de Alabanza impartimos a la congregación. Porque creo que a final de cuentas todo eso se transmite en ese momento de la alabanza. Yo siempre he creído lo que tú has dicho, de que yo creo que debe de llegar el tiempo en que la alabanza produzca milagros, haya señales, haya cosas que estamos acostumbrados a verlo cuando oramos, ponemos manos. Yo creo en eso. Yo creo que la alabanza debe llegar a ese nivel donde Dios se manifiesta sin que haya necesidad de que nadie toque a nadie. Y yo creo que debemos de llegar a ese punto. Y creo que como el camino que llevas en la fe o a la alabanza, creo que es el camino correcto para lograr eso. ¿Cómo se mantiene, Javi? Porque yo creo que, déjame decirte o explicártelo de esta manera. Muchos pensamos, bueno, pues llego a cantar o bueno, no llegues temprano, al cabo al rato predican la alabanza, al cabo no pasa nada, con que lleguemos a la predicación, con eso hay. ¿Crees tú que es creyentes que no han entendido la importancia que genera la alabanza en un corazón? Pues quizás sí, y a lo mejor está en el mismo Ministerio de Alabanza, pero también a lo mejor en los pastores poder transmitir esa idea o transmitir ese propósito. Porque a lo mejor hay muchas iglesias en las que no se ha transmitido ese mensaje realmente, o no se ha dejado en claro. La Biblia pues, nos enseña: entrad por sus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanzas. Es como nosotros llegamos a la casa del Señor. Debemos de llegar y es una manera bíblica que nos enseña cómo debemos llegar con alabanza y lo que la alabanza produce, lo que la alabanza puede ser capaz de hacer. Por eso es tan importante tantos ejemplos que encontramos en la Biblia. Obviamente la palabra, el momento de la predicación es muy, muy importante. Es el alimento que nosotros recibimos, pero la alabanza es, de cierta manera, también prepara el corazón de las personas y Dios habla. A través de la alabanza, Dios comienza a hablar, y muchas veces la gente no lo ve así. Está el ejemplo no recuerdo si fue Elías o Eliseo, cuando manda a traer el tañedor. Dios no le revela la palabra hasta que viene el tañedor. Sí. La Biblia no dice cuánto tiempo el tañedor estuvo tocando. Quizás estuvo tocando, preparando el ambiente, claro. Y después Dios habló a través de la palabra. Entonces la música prepara la palabra, prepara el ambiente. La alabanza y la oración cambian los ambientes. Esto lo tenemos comprobado. Sí. Sí, y es algo, fíjate, que yo creo que si todos los grupos de alabanza, de todas las iglesias que nos pueden estar viendo, lo practicaran, sería algo de mucha bendición para los lugares donde alabamos a Dios. Yo creo que el entender la parte de la alabanza tan importante, que no es cantar o esperar a que la gente llegue, canta para que la gente llegue y la predicación, sino darle la importancia, porque al final de cuentas yo creo que es correcta la palabra: alabamos a Dios. Hay una frase que nuestro pastor Paco dice: cuando estamos en el Ministerio de Alabanza, nosotros los que estamos arriba somos como un espejo, somos un reflejo de lo que la gente... O sea, muchas veces decimos, es que la gente no canta. Bueno, pero ven al que está en la guitarra, ve que no está cantando, y ve que están acá nomás con su instrumento quizá muy, muy concentrado, pero a lo mejor los que están bien agüitados son los que están en la alabanza, y por eso la congregación también está no así. reacciona. Ajá. O a lo mejor también algo muy importante es que ven que los pastores tampoco están en la alabanza, o ven que el pastor no canta, no levanta las manos, no aplaude, no se goza. Entonces creo que también, tal cual es, como dice la Biblia, tal cual es el sacerdote, es el pueblo. Es el pueblo.
Entonces, tiene mucho que ver lo que le mencionaba, desde la cabeza, desde la visión, cómo desde ahí se imparte eso en este caso a nuestros corazones, Sí. a nuestras vidas, y poder nosotros transmitir ese mensaje al Ministerio de Alabanza y a la congregación en general. ¿Cuántos músicos tienes o cuántos forman la alabanza aquí en la fe? Ahorita, Personas. bueno, está dividido en la alabanza general, alabanza de jóvenes, el equipo de Soul Life, que son los chicos de adolescentes, y Sky Kids. No los he contado todos. Más o menos. Ahorita en la alabanza general somos aproximadamente, que están ahorita vigentes, Sí, sí, somos 36 más o menos. Ok. Es que te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le haces para mantener sana la alabanza? Porque es algo importante. ¿Cómo se le hace, Javi, para mantener sana la alabanza? ¿Por qué? Porque como lo estamos diciendo, el que esté sana la alabanza es el reflejo de lo que sucede en el tiempo de la alabanza. Se refleja, se ve. Como dice nuestro pastor Paco, lo sano crece y lo sano bendice. Sí. ¿Cómo logras, Javi? Yo siempre he pensado, bueno, he creído que, como usted lo menciona, un ministerio de alabanza sano va a contribuir a que una iglesia pueda estar sana. Sí. Tiene mucho que ver. Y no es fácil porque uno se enfrenta a diferente temperamento, carácter, reacciones, pensamientos, y uno tiene que estar constantemente trabajando en el corazón de las personas. Más ahora vaya, me refiero a nuestra temporada, en este momento, que Dios nos ha llevado a esto. Y trabajar en la unidad. Creo que eso es clave. Encontramos en el libro de Hechos que hay muchos milagros que sucedían, pero algo en común es que siempre menciona que el pueblo estaba unido. Sí. Estaban unánimes, recalca mucho esa palabra en los primeros capítulos de Hechos, y es el nacimiento de la iglesia. Entonces, esa unidad es clave, fomentar la unidad, trabajar la unidad, y pues trabajar con el carácter de las personas, con los corazones, y tratar de no equivocarnos en lo que nosotros hablamos, en las cosas que decimos. No es tan fácil, no es tan fácil, pero pues tratamos de constantemente tener también pláticas en general con todo el equipo, y recalcar eso de la unidad, sobre todo los chismes, los malentendidos, que este dijo, que aquel me dijo. Entonces tratamos de que, oye, bueno, si alguien viene y se te acerca y te cuenta algo, pues mejor ven y platícamelo a mí, y no lo estés esparciendo por ahí. Javi, ¿te enfrentas a egos? Sinceramente, muy honestamente, ahorita en este tiempo, no, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Sí ha habido comportamientos de personas que en ocasiones, pues por a lo mejor falta de madurez, no entendiendo que cada quien tiene su lugar. Su lugar, claro. Cada quien tiene su posición. Somos un equipo. Entonces yo muchas veces lo comparo con un equipo de fútbol. O sea, el portero pues no puede enojarse es que a lo mejor el que se lleva el aplauso es el delantero porque metió el gol. Pero tu trabajo es igual de importante, claro, como cualquier otro en el equipo. Y muchas veces surgen las comparaciones por el hecho de a veces no saber o no tener esa identidad de quién somos y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y sí nos hemos enfrentado a situaciones así de comparación, de envidias, pero tratamos de ayudar a no creer, a que la gente no crea en esos pensamientos también. Te voy a decir algo que has dicho, algo bien importante que yo siempre lo he creído, Javi. A veces hay muchos tipos de líderes, pero por ejemplo hay unos líderes, y hablar de líderes estoy hablando en cualquier nivel. Hay líderes que de pronto dicen, no, pues tengo un detalle con esto, ¿cuál es lo que hacemos? Lo quitamos. Pero yo siento que el trabajo de un líder no es quitar, el trabajo de un líder es moldear, tratar de moldear, porque como tú lo dices, quizás esa persona es inmadura todavía, quizás no ha entendido, quizás su corazón es bueno, pero necesita moldeada, encaminarlo. ¿Tú qué piensas de eso? Porque yo creo que siempre hay que tener el corazón para, a ver, ven,
vamos a sentarnos y vamos a tratar de guiarte, no desecharte. No sé tú Sí, cómo lo ves. es algo que Dios ha trabajado conmigo bastante, bastante. Y yo ahora lo veo así. Quizás hace algunos años no, y yo sí era quizá muy tajante. Y es algo que Dios ha tratado también conmigo, porque también yo me incluyo en ese grupo de músicos que en algún momento fui quizás orgulloso, quizás con un carácter, con unas reacciones equivocadas, pero creo que Dios es un Dios de oportunidades y al menos en mí me dio una oportunidad, me ha dado oportunidades para salir adelante y seguir desarrollando el ministerio. Pero sí considero que es bastante importante poder ver el corazón de las personas y quizá no juzgar antes de tomar alguna decisión hacia alguien, sino ver más allá, ver más a fondo, qué lo está llevando a comportarse de esa manera, de esta o tal manera de reaccionar o ver el corazón de las personas y no verlos como solamente servidores, sino que estar amando a las personas, ver el corazón de ellos, Claro. que es algo que yo he estado, que Dios ha puesto ya mucho en mi corazón en este tiempo, ver el corazón Ver de el la corazón, gente. sí. Sí, Porque a veces el corazón es bueno, pero por inmadurez actuamos equivocados. así es. Sí, pero si el corazón es malo, pues va a ser Va a ser a malo. ser malo, sí. Sí, no, qué bueno porque creo que esa es una visión correcta para llevar a un grupo, un grupo en cualquier área de la vida a ser mejores. Te voy a hacer una pregunta como pastor, no como el entrevistador, ahora como pastor frente a un líder de alabanza. Yo siempre he creído que como pastor, la alabanza nos hace fácil o difícil la predicación. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que sí, por lo que mencionaba ahorita, que creo que la alabanza prepara el ambiente o arruina el ambiente. Y tiene que ver con la preparación de los músicos, tiene que ver con la preparación del ministerio de alabanza, preparación espiritual y preparación técnica. Sí. También la preparación técnica, no la podemos hacer a un lado. Si el ministerio de alabanza hace las cosas mal, va a desconcentrar a todos y va a sacar, pues hasta el pastor lo saca a veces del mensaje que ya traía, o le hace más difícil o lo hace más pesado. Y bueno, tiene que ver también la preparación, bueno, lo decía, la preparación espiritual, la preparación técnica, pero también subirse a la plataforma andando bien. O sea, porque si alguien se sube y anda en pecado, eso va a estorbar y se nota. Y a veces uno no puede juzgar, pero a lo largo Claro. de los años sí te das cuenta y ya uno logra tener cierto discernimiento y dices, híjole, estos... Y después suceden cosas que ya te das cuenta, simplemente Dios no sé, sale a la luz algo y dices, con razón. Con razón. Y algo estaba sucediendo. Y sí pasa. Puede entorpecer el mensaje, por así decirlo, ¿no? Sí, dime, perdón. Que a final de cuentas creo que ya empieza el pastor a predicar y Dios se mueve y Dios se manifiesta. Pero sí, a lo mejor al principio puede llegar a costarle trabajo. Sí, porque no es lo mismo sembrar la semilla en una tierra, en un surco que ya se abrió. Exacto. Que para mí es la alabanza. La alabanza abre la tierra para llegar el sembrador. Exacto. Sí, y no es lo mismo tener que clavar, no sé cómo se diga, para abrir la tierra y meter la semilla. La palabra dice, Judá arará. Sí. O sea, bueno, viene de la tribu, todo tiene que ver con la alabanza. Claro. Entonces, exacto, eso que usted menciona es tal cual. Se prepara ese camino, se prepara el ambiente a través de la alabanza. Sí, porque tú empiezas a predicar y la gente empieza, gloria a Dios, amén, y ves la reacción de que la gente está preparada para recibir. ¿Por qué? Porque la alabanza, déjame decirlo de esta manera, la alabanza hizo bien su trabajo. Sí. Y eso se ve, se ve y es increíble. Y gracias a Dios por cada músico, por cada adorador que yo de repente, y eso querías decirte, a ver, ¿tú qué piensas? A veces le decimos a la alabanza que son los adoradores, pero yo creo que el músico no es adorador porque es músico. Debe de ser un adorador nato. Yo lo veo de esta manera. Y yo les digo a veces a los grupos de alabanza de la congregación que pastoreo, le digo, a ver, si usted cuando toca se goza,
Cuando no le toque, cuando no toque, también lo quiero ver abajo gozándose, porque es un adorador. El instrumento no me hace ser un adorador. Yo soy un adorador que tiene un instrumento. Y creo que el efecto, voy a quemar el ministerio de todas las iglesias, para no hablar de una, como en la mía, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo mucho a veces a las de artes, a ver, cuando ustedes les toca pasar, brincan, saltan, pero cuando no les toca, las veo atrás como, y digo, está mal. Desde mi punto de vista, está mal, porque si eso lo haces para el Señor, tienes que hacerlo, estés ahí o te toque estar atrás, porque es un deseo del corazón. No sé tú cómo lo ves. Claro, sí. O sea, el instrumento no te hace ser adorador. Pablo nos enseña en Romanos 12:1 y en la Nueva Traducción Viviente dice que nuestro cuerpo sea ese sacrificio santo, agradable al Señor, pero en la Nueva Traducción Viviente termina, esa es la verdadera forma de adorarlo. Es decir, nuestro comportamiento tiene que ser la verdadera forma de adorarlo. O sea, somos adoradores porque Dios nos ha llamado a hacerlo y nacemos con una necesidad de adoración. Y nuestra adoración le pertenece únicamente y exclusivamente a Dios, pero lo adoramos. La música es un medio, la música es una herramienta y muy poderosa y obviamente adoramos de una manera colectiva en la iglesia, pero realmente nosotros debemos de adorar también afuera de la iglesia, es decir, con nuestro comportamiento y arriba de una plataforma y abajo de la plataforma. Debemos serlo igual. Yo no creo en músicos que arriba hacen y deshacen y brincan y gritan y luego abajo los ves y bien serios y muy apenas y cantan. Entonces creo que debe de haber una congruencia en nuestra vida cuando estamos arriba o cuando estamos abajo. Obviamente también entiendo que hay a veces temperamentos que hay quien expresa de una manera y hay quien a veces no expresa tanto, pero bueno, aún así debemos de nosotros de expresar alabanza, porque a final de cuentas la alabanza se expresa. Se expresa cantando, levantando las manos, brincando, dando gritos de júbilo, etc. Hay muchas maneras de expresión que tienen que ser usadas por un creyente. Como decía el pastor Paco, siempre me acuerdo de eso, que él siempre enseñaba y decía, la alabanza se divide en dos, lo que llamamos alabanza y lo que llamamos adoración. Si a alguien no le gusta el movimiento, está bien, pero cuando llegue el tiempo de adoración, de los cantos tranquilitos, te quiero ver tirado de rodillas. Y creo que sí, siempre debe de haber una expresión en nuestra vida de una adoración a través de la alabanza. Debe de haber una expresión. Un cristiano inexpresivo en cuanto al momento de adorar, creo que algo no está tan bien aquí en el interior. Sí, algo no está bien ahí. Además, creo yo que, bueno, no sé, la música es un lenguaje universal también y la música nos mueve a todos. ¿Un bebé? O sea, un bebé. Sí, o sea, simplemente, no sé, la gente que, yo no lo puedo decir a lo mejor tal cual, pero la gente que anduvo en el mundo, pues ahí andaban bailando en las bodas, en los bailes, y vienen a la iglesia y ahora resulta que no pueden ni siquiera aplaudir y se quedan así como que todos tiesos, ¿no? O sea, es algo que a veces uno no entiende. Sí, o sea, creo yo que es imposible que escuches música y mínimo no haya una reacción. O no muevas la cabeza, sí, exacto, que no haya una reacción. Sí. Javi, ¿cómo le haces? Y hace rato, antes de entrar al programa, te lo comentaba. Si hay algo que yo admiro mucho, aparte de muchas cosas de ti y del pastor Paco, es que en los momentos de ministración tienen una conexión. Eso es algo que yo lo he visto desde siempre. Termina de predicar, obviamente subes al teclado y hasta parece que ya saben qué es lo que van a cantar, porque creo que es muy importante lo que se canta después de la predicación, porque como que es la cereza en el pastel, el cierre con broche de oro,
el golpe que da el gancho al hígado, no sé cómo expresarlo, pero es sumamente importante ese momento, porque es la culminación de algo. No sé, ¿se ponen de acuerdo? Nunca nos ponemos de acuerdo. Lo que le mencionaba, nunca nos ponemos de acuerdo. Es algo que Dios hace. Tiene que ver, creo yo, varios factores. Sí. Uno es que, pues, conozco al pastor Paco desde que yo tenía 19 años. O sea, desde que yo tenía 19 años yo estoy ministrando con él. Ok. Entonces, tengo 41 años, pues nomás. Ahí Sí. hagamos cuentas y son muchos años. Claro. Uno es eso, esa es una gran ventaja, el conocerlo, el saber también que estoy en el piano y yo toco una canción y sé que él la va a cantar, él la va a seguir, y que también si él empieza a cantar, yo lo voy a seguir, porque pues está esa conexión, también esa experiencia de muchos años, pero también esa conexión de parte de Dios que cada vez que yo me voy a subir a ministrar o cada vez que va a haber una reunión, siempre le pido a Dios que nos guíe en qué canción vamos a tocar. Y esto, y se lo digo delante de Dios, honestamente, y muchas veces cuando está Él predicando, yo estoy, Señor, ¿qué canción es? Y obviamente estoy escuchando el mensaje y de repente dice Él alguna palabra clave. Sí. Y cuando Él dice esa palabra clave, yo digo, esta es. Y muchas veces así ha sido. Hay veces que no dice esa palabra clave. Sí. Y hay veces que también uno se queda, digo, porque ha pasado, que hay veces que te quedas, no sé, hay veces, o sea, son pocas, la verdad son pocas, pero ha habido ocasiones que me quedo en blanco y digo, ¿qué meteré? O sea, ¿qué canción será? Porque a veces no, pues no se te ocurre alguna en el momento. Pero después es algo que no lo puedo explicar quizás, pero en el momento ya que estás ahí, ya que estoy ahí, ¡pum!, sale y esta. Y ya se baja el pastor y dice, quedó con ganas esa canción. Sí. Pero es algo también que yo constantemente busco. Y que cuando hago una lista de canciones, un playlist para las reuniones, pues busco la dirección de parte de Dios. Siempre, siempre. Señor, ¿qué quieres que cantemos? ¿Qué quieres que estemos cantando este día? ¿Cómo quieres que cerremos este tiempo de alabanza? Y muchas veces todo pues se acomoda. Es que se ve, Javi. O sea, de verdad, es algo que se ve. Yo te lo digo porque yo estoy de este lado. Cuando vengo a la fe, yo estoy de este lado. No estoy en el altar, estoy de este lado. Y se ve. O sea, se ve cuando vengo a los congresos, cuando vengo a una reunión especial. O sea, se ve esa conexión y se ve el resultado. Y yo creo que ponerle la cereza al pastel de acuerdo al sentir de Dios es algo extraordinario. Sí. Y también, bueno, creo que no Dios me libre de considerarlo un mérito mío, pero pues ha sido gracia y favor de Dios. Claro. También, que Dios me ha puesto también eso, porque muchas veces, de hecho el día de ayer sucedió, estaba yo, bueno, el pastor se sube, me dice tal canción, ahí sí fue en un momento de ministración, ¿Sí? Pero después yo continué con otra canción haciendo una melodía. Y después el pastor la empezó a cantar y también quedó ahí el momento, pues muy padre. O sea, es pedirle también la dirección a Dios, porque yo le digo, bueno, Dios, lo que tú ya le dijiste al pastor, muéstramelo a mí también con una canción, para que pueda hacer clic. Porque yo creo, Javi, a menos que tú me digas otra cosa, yo creo que la alabanza también predica, pero predica cantando. Eso es clave, Nosotros... Algo también en lo que yo me enfoco mucho es dar esa dirección de las canciones. Todas las canciones tienen un propósito. Eso te iba a comentar ahorita. Todas las canciones, y les digo muchas veces se los digo a los muchachos, revisen la lista y chequen las letras. Cada una de las canciones te va llevando a algo. Desde que empezamos, o sea, empezamos en un punto y te va a llevar a algo. Siempre. No hay una lista de canciones que no esté pensada ni orada. No hay ni una lista de canciones que no la hagamos con ese propósito. Y buscando que cada una de las canciones tenga palabra de Dios. Es algo que yo les digo a los chavos. O sea, tenemos que
en nuestra dirección de alabanza Sí. necesitamos mencionar cada vez más palabra de Dios y menos frases de nosotros, porque a final de cuentas nuestras frases pueden motivar. Sí. Lo que yo hablo puede motivar a la gente a cantar y puedo hablar muy bonito y puedo mencionar frases que van a llegar a lo mejor al corazón de la gente, pero la palabra de Dios viene y puede impactar Transformar. y puede transformar Sí. y puede llegar a lo más profundo del corazón y puede tocar específicamente una necesidad en particular. Cuando mencionamos un versículo, Sí. tiene mucho más poder que el mencionar una frase que solamente salga de nuestro corazón. Sí, claro. Sin demeritar las frases que pueda decir un director, Sí. que son buenas y que estamos para hacerlas. Sí. Pero cuando hablamos palabra de Dios en las canciones Sí. y en las frases que nosotros utilizamos para motivar a la gente, otra cosa sucedería. Javi, déjame hacerte una pregunta porque esto nos va a bendecir mucho y va a bendecir mucho a todos los líderes de alabanza que nos estén viendo, a todos los músicos. La alabanza. Digo, perdón por la expresión que voy a usar porque no tengo ahorita en mi mente cómo expresarlo. Pero en la alabanza debe de haber chile, tomate y cebolla. O sea, te lo explico. En la alabanza debe de ser, pues, no sé, cantos de gozo, cantos de estos, cantos de estos, cantos de estos. O sea, el asunto es cantar. Yo desde mi punto de vista creo que no es así, pero qué mejor oírlo de alguien que nos puede decir qué es lo más correcto. ¿Se refiere a estilos musicales? No, me refiero, yo siempre he creído que la alabanza debe ser direccional. O sea, así como ministramos, siento yo que la alabanza debe de ministrar algo. ¿Me explico? O sea, Ya. si en la alabanza tú metes cantos que hablen acerca de la fe, después metes cantos que hablen acerca de no tener temor, si metes cantos que hablen acerca de muchas cosas, que no hay una dirección para ministrar. Ya, no, debe de haber un orden. O sea, sí, es lo que yo pienso. Claro. Y lo que también creo yo que en la experiencia es lo que puede ser una manera que a lo mejor a nosotros nos ha funcionado. Sí, claro. No puedo decir que no sea la manera correcta o incorrecta, pero es algo que a nosotros nos ha funcionado, el llevar un orden de quizás un tema en particular y sobre ese tema basar cada una de las canciones que vas a estar cantando y cómo vas a cerrar también el tiempo de la alabanza. Porque sí, o sea, hay muchos casos que hay canciones que dices, ah, caray, o sea, metes una canción de no sé, Dios, no sé, hablando de sanidad, pero luego terminas con Señor, dame de tu fuego y, bueno, no sé, a lo mejor ahorita Sí, no se sí. me ocurre un ejemplo Claro. muy específico, Sí. pero respondiéndole bien, o sea, la pregunta sí, yo creo que debe de haber un tema en particular donde nos debemos de basar. Cuando Dios se manifiesta en la alabanza, porque hay momentos especiales, Javi, yo creo que tú los has vivido. Hay momentos en que Dios se manifiesta y luego de repente cambiamos, no sé cómo decirlo, Javi, espero darme a explicar. Están cantando, la gloria de Dios está ahí. Y luego de repente como que cambiamos el canto y aquello se apaga. ¿Cómo podemos, si se puede decir, modular eso, Javi? Porque siento yo que son tiempos en que la iglesia está recibiendo de Dios, porque estamos ministrando correctamente y de repente los sacamos como que si los metes de agua fría, agua caliente y se destemple el asunto. Bueno, por ejemplo, ayer nosotros, le doy un ejemplo de esto, estábamos cerrando la adoración con un canto de exaltación que es digno, se llama Digno la canción, digno de alabar Cristo. Y estábamos hablando mucho de ser exaltado, Señor, sobre los cielos, ven y llena este lugar, eres digno de alabar. Y estamos cantando, digamos, o sea, una alabanza totalmente vertical hacia Dios. Sí. Y la canción que teníamos para cerrar era una canción hablando acerca de que el Señor no nos suelta, el Señor no nos deja. Sí estamos declarando la grandeza de Dios, pero el enfoque iba a ser distinto. O sea, de una canción de adoración vertical íbamos a cambiar a una canción hablando más a nuestras necesidades. Okay.
justo cuando terminamos la canción de adoración, la de Digno, teníamos que hacer el cambio, pero yo sentí que no debíamos de meter la siguiente canción, porque el momento no llevaba eso. Empezamos a fluir, a fluir, y en ese momento uno tiene que tomar una decisión rápida, porque también es el tiempo de que o cambio de canción o sigo con la misma, pero si no, también tiene que ver la experiencia y el saber con quién estás en la plataforma. Es decir, yo empecé a tocar otra canción que quedaba en el mismo tono y que venía a ser ese complemento con la anterior. Entonces les dije, ¿saben qué? Vamos a cambiar en el momento con el micrófono que uso internamente. Les dije, vamos a cambiar, pero fueron cuestión de segundos. Y cambiamos y la reunión terminó con ganas. Como deben de terminar la reunión. Exacto, porque en el momento no, o sea, yo siento que si metíamos la otra, iba a suceder lo que usted menciona, que a veces ya estás acá arriba y pum, te bajas. Y no era el caso. Entonces, cerramos de una manera que no estaba planeado, pero bueno, no estaba planeado por nosotros. Claro. Pero pues Dios así lo puso en el momento y así fue como logramos cerrar. Y eso es una bendición, porque al final de cuentas se refleja donde queremos que se refleje, en la gente que viene. Porque la gente viene para ser ministrada, bendecida. Y creo que cuando se logra eso, nos salimos contentos de que hicimos lo que Dios nos dijo y resultó lo que Dios quería que resultara. Creo que eso es algo bien bonito, y que qué bueno que esta plática, Javi, porque yo sé que va a ayudar mucho a todos los grupos de alabanza, a los líderes de alabanza, que el trabajo que hacen es un trabajo increíble y hermoso delante del Señor. Te quiero hacer una pregunta, difícil y complicada, pero te la quiero hacer. Sé que Dios te ha llevado, y como ya me lo platicaste, has tenido la bendición de estar con grandes hombres de Dios, de tocar con ellos, quizás en algunos ir más allá. Has viajado mucho y creo que vas a seguir viajando, porque ya yo siento que es un plan de Dios en tu vida, llegar más lejos todavía de lo que has llegado. De repente, Javi, ¿no ha llegado los pensamientos de voy a dejar todo lo que representa mi liderazgo de alabanza por seguir esto? ¿Ha llegado de pronto eso a tu vida? Digo, porque no estoy hablando, perdón por la expresión, con un simple músico. Estoy hablando con alguien que Dios está usando y está levantando. ¿No ha llegado ese pensamiento a tu vida ahorita? No, bueno, no ha llegado porque ya llegó y ya se fue. ¿Cómo? Llegó y se fue. Más bien, creo que todos los músicos tenemos esa, o al menos la mayoría, ese anhelo, ese deseo. Y es válido. De estar siempre. ¿Por qué? Porque siempre vemos ministerios que nos están influenciando. Entonces, normalmente uno siempre dice, yo quisiera ser como él, o yo quisiera estar viajando como él, o estar en esta posición o en tal posición. En alguna etapa de mi vida sí era algo que yo buscaba. Siempre tratar de cierto punto hasta promoverme. O sea, hace algunos años tratar de siempre buscar contactos para siempre tratar de escalar. Y con quizás una buena motivación. O sea, la motivación siempre de uno, de no conformarse con lo que uno tiene y seguir avanzando y seguir creciendo. Pero sinceramente, ahora para mí no es como una opción el hecho de a lo mejor dejar lo que estoy haciendo, a menos que sea algo súper confirmadísimo de parte de Dios y que no solamente me lo confirme a mí, sino que se lo confirme a mis pastores. Eso para mí sería una manera en cómo yo pensaría en moverme hacia algo más. Pero también pienso que si bien ha sido la gracia de Dios y la que nos ha sostenido y la que nos mantiene en donde estamos hasta ahorita, también tiene que ver la casa a la que pertenecemos. Claro. Eso no lo puedo dejar fuera. Eso va de la mano. Porque es la plataforma. Exacto, es donde estamos, es donde hemos crecido, es donde hemos desarrollado el ministerio, es donde hemos desarrollado carácter, donde he desarrollado
todo lo que Y soy. donde te has dado a conocer. Exacto. Sí. Es donde he estado hasta ahora. Perdón. Sí, es donde Dios me ha llevado hasta donde estamos ahora. Sí. A través de lo que Dios ha hecho con nosotros, pero también del trabajo que han hecho nuestros pastores con nosotros. Entonces, para yo pensar en moverme, tendría que ser algo que venga, pero impresionantemente de parte de Dios, que pum, y haga eso en nuestra vida. Fíjate que eso es algo bonito y admirable, Javi, de veras admirable de tu parte, de saber que puedes lanzarte de lleno a lo que tú sabes hacer y sin duda encontrarías muy pronto lugares, sitios, porque eres un excelente músico, productor. Entonces, pero tener el corazón de amar la casa de Dios y amar a tus pastores, lejos de que como músico sea reconocido, yo creo que como una persona, un creyente, eres más reconocido. Porque uno como pastor valora esos corazones, valora el que tengas ese amor por tu casa, por la casa que es la fe, ese amor por tus pastores. Yo creo que eso habla excelentemente bien de ti, que a pesar de que Dios te está levantando, sabes que tu amor y tu corazón también está en este lugar. Eso habla bien de ti y te felicito por eso, de verdad. Es algo que habla muy bien de ti y que todos quisiéramos tener dentro de nuestros grupos gente que piense así como tú. Porque es importante, porque los pastores invertimos en algo para que se dé algo, obviamente, en la casa. Pero cuando la gente tiene esa gratitud y esa memoria que es la gratitud, es impresionante. Te felicito por eso. Gracias, pastor. Y es que hay veces que los músicos o la gente en general, servidores, no lo entendemos, o no se comprende de esa manera. Y sobre todo lo digo en los músicos porque se mueven mucho, aquí no, en otras iglesias, los egos. Puede llegar el pensamiento de querer hacer algo más y pensar que por nuestra propia cuenta pudiéramos hacerlo. Y no digo que no, o sea, yo no digo que Dios nos pueda llamar, claro, o sacar del lugar en donde estamos, el lugar en donde estamos sirviendo, Dios puede hacerlo, claro que lo puede hacer. Pero hay veces que lo hacemos por nuestras propias fuerzas. Sí. Y se nos olvida que el lugar donde estamos más bien que la posición que tenemos es gracias al lugar donde estamos. Como la anécdota del papalote, no sé si se la sabe. No, pero cuéntala. Era un papalote que comenzó a volar. Ajá. Y comenzó a volar cada vez más alto y cada vez más alto y cada vez más alto. Pero llegó a lo mejor a un límite. Entonces, ese papalote, pues, veía que él podía dar más. Él veía que podía, él decía, yo quiero llegar más alto, pero una cuerda me está sosteniendo. Entonces, este papalote dice, no, voy a romper la cuerda, pues, para yo llegar a donde yo quiera y más lejos. Entonces, ¿qué sucede? Rompe la cuerda y comienza a elevarse un poquito más, pero llega un punto en que ese papalote comienza a perder altura y se cae. No se dio cuenta que la cuerda que lo sostenía era la cuerda que lo mantenía arriba. Y esa cuerda era la que le daba la dirección para poder estar ahí. Sí. Entonces muchas veces así somos. Así pasa. Queremos volar y no sabemos que el lugar donde estamos es lo que nos mantiene dirigiéndonos. Esa autoridad es la que nos mantiene a lo mejor dirigiendo nuestra vida y es la que nos mantiene estando en esa altura, por así decirlo. Claro. ¿No? Ahora, tú acabas de decir algo bien importante. Si Dios te hace ese llamado, que lo tienes, pero si un día Dios dice, lánzate de lleno a esto, lo confirman nuestros pastores. Hay algo que tú acabas de decir que es bien importante. El hecho de que yo deje de servir no quiere decir que deje de ser mi casa. Y eso es algo sumamente importante. Puedo dejar de servir porque quizás Dios me llama a cosas todavía más grandes, pero no deja de ser mi casa. Esta es mi casa. Una cosa es que quizás ya no pueda servir como lo hago, pero esta será mi casa, será mi lugar, mi refugio, mi lugar donde me alimento. Voy a dar mi servicio quizás en otros lugares, pero esta es mi casa.
Qué bien cuando alguien piensa así, Javier, que siempre saber dónde es su casa. Sí, y bueno, es algo que tengo bien Definido. bien en claro, bien definido, Sí. bien establecido en mi vida. Nosotros Sí. antes de tener esta entrevista subimos un anuncio a las redes diciendo que tú ibas a estar con nosotros. Y hay unas preguntas que nos hicieron y que nos pidieron que por favor no dejáramos de hacértelas. Así que te quiero hacer unas preguntas. Dice una persona, cuando vas a crear una idea musical, canción, línea de bajo, arreglo musical, etcétera, ¿cuál es tu proceso creativo? Bueno, qué interesante pregunta, pero hay varios procesos. Sí. No tengo un método. Uno definido. No tengo uno definido. Hay veces que la misma canción, es decir, cuando me muestran una canción en crudo, o sea, la canción tal cual, Sí. que normalmente así es como hacemos nosotros. El proceso es que me muestren la canción a lo mejor con pura guitarra, con piano o sin ningún instrumento, solo la pura voz. Empiezo a crear la armonía, es decir, la base de acordes sobre la cual va a estar la canción. Y muchas veces la canción ya te lo pide, o sea, Okay. ya te lo da. O sea, la canción a veces ya está escrita o ya te la están mostrando con un ritmo, con una dinámica en la que ya solamente te imaginas cómo poder hacer. Y es estar creando ideas, solamente agarro el bajo y dices, bueno, pues a lo mejor esto le queda bien, o depende de cómo sea la dinámica o la estructura de la canción, melódicamente o, sí, sobre todo a lo mejor melódicamente hablando. Es decir, no tengo un proceso como tal, entonces puedo empezar haciendo el bajo, puedo empezar haciendo la batería o el piano. Normalmente sí empiezo con una base de piano y de batería. Al menos una guía como para ir creando un mapa, y ya sobre eso empiezas como a trazar o a hacer todo lo demás, a plasmar todo lo demás. Perfecto. Otra. ¿Cuál ha sido el proyecto musical en el que te has sentido más orgulloso en el buen término de la palabra y por qué? Bueno, bueno, es que hay varios, pero el del pastor Erickson Alexander, el que hicimos en Saltillo, para mí fue algo muy padre, fue una experiencia muy padre por varias cosas. Por lo que le comentaba de que en ese momento nació Grace, tenía ella, o sea, pues fue cuando ella nació. En segundo, yo conocí a dos músicos que son súper buenos, que es Mike Zúñiga y Chris Rocha, que ellos son los músicos que han de estar escuchando esto, saben quiénes son y saben el nivel que ellos tienen. Entonces pudimos trabajar con ellos, fue algo muy padre. Las canciones que se grabaron en ese momento también tienen algo, o sea, impactaron mi vida de cierta manera. Y el lugar donde lo hicimos también tiene un impacto en mi vida, que es un ministerio, el ministerio de Cristo Vive, de este ministerio que es de la casa de rehabilitación. Entonces, son muchos factores para que yo considere que esa producción fue algo pues muy importante para mí. Excelente. Sí. ¿Cuál ha sido el motivo de no abandonar la visión en la iglesia e irte a tocar de lleno con grandes grupos? Pues que sé que Dios me ha llamado para estar aquí. Principalmente que yo he entendido mi propósito y he entendido mi llamado. Y el hecho de viajar con alguien, yo lo tomo como un complemento a ese llamado, no como mi llamado principal. Al menos así lo he visto y así lo he estado desarrollando. No es mi motivación o no es mi meta el estar viajando. Y sí es bonito, Claro. es bien cansado, es muy cansado viajar, pero principalmente lo que me ha mantenido es la pasión que tengo por servir a Dios en la iglesia. Y que lo tomo como un complemento solamente, un complemento al llamado. Al llamado. Sí. Perfecto. ¿Qué cualidades debe tener un cantante y músico cristiano? Bueno, hay muchas, porque bueno, primero Claro. el carácter, el ser humilde,
ser humilde, ser una persona que esté bien, bien definida en saber qué es lo que quiere hablando ministerialmente, una persona que no se ande comparando con los demás, una persona que obviamente que tenga un corazón de servicio, una persona que sea un adorador, como lo mencionábamos hace un momento, y una persona también que ame su casa. Sí. Que ame su casa y que ame el ministerio y que tenga pasión por Dios. Algo bien importante es que creo que nosotros debemos tener pasión por Dios, que nuestra pasión por Dios sea mayor que nuestra pasión por el servicio. Excelente respuesta. Eso es clave. Sí, y creo que es una excelente respuesta. Sí, porque a veces sí nos llama más. Estamos más apasionados a veces por el servicio. Sí. Sobre todo los músicos, estamos más apasionados por nuestro instrumento que por servir a Dios. Y yo menciono esto en ocasiones, porque decimos, cuando tengo oportunidad de platicar con músicos, ¿cuántos están apasionados por Dios? Amén. ¿Cuántos de verdad están apasionados por Dios? Amén. Ok, bueno, nuestra pasión por Dios debe ser mayor que nuestra pasión por servirle. ¿Y cómo lo demostramos? Una manera de demostrarla, al menos es lo que yo pienso, es que yo comparto y les platico muchas veces que yo me sé muchísimas canciones. No sé, no tengo cuenta de cuántas canciones me sé de memoria. Ok, ¿cuántas canciones me sé de memoria? No sé, tantas, 300, 400, X. Ok, ¿cuántos versículos de la Biblia me sé de memoria? Y ahí es donde o sea, cualquier músico, la balanza se va hacia el lado de las canciones. ¿Por qué? Porque a veces no nos apasionamos de igual manera por Dios. Entonces, es algo que yo he tratado de cambiar y he estado avanzando en eso, memorizando más la palabra de Dios y obviamente las canciones, tenerlas bien preparadas, pero sin descuidar lo otro. Sí, y me doy cuenta de eso, Javi, en esta entrevista. ¿Por qué? Porque no tenemos un guión preparado. De hecho, no había hablado contigo hasta ahorita que vinimos a la entrevista y me he dado cuenta cómo citas la Biblia, cómo sabes el tema. Eso quiere decir que tu vida, como tú dices, has hecho ese equilibrio que es importante y que demuestra que tienes pasión por Dios, que es la primera, y después pasión por lo que haces. Creo que ese es un buen consejo y espero que todos los que nos oyen lo sigan. Hay una pregunta más. ¿Cuál es una anécdota que recuerdes tocando en vivo? Una anécdota que te haya pasado cuando estés tocando en vivo. Bueno, es que hay varias anécdotas chistosas. Tenemos tiempo, no pasa nada. Hay una, la voy a contar, pero no me pasó a mí. Ok. No sé si contarlo o no. No voy a decir nombres, ya si lo quieren cortar después. Bueno, sucede que estábamos con el pastor, con Erickson, y en una ocasión íbamos a tocar en una iglesia, creo que era en la Ciudad de México, y fueron por nosotros muy tarde. Es decir, nosotros teníamos que estar a cierta hora en la iglesia, pues para hacer el sound check, para preparar todo y estar listos. Fueron por nosotros tardísimo. Cuando nosotros llegamos al lugar, ya el lugar estaba lleno. Era una iglesia grande. Bueno, aproximadamente yo creo que habría unas 2,000 personas, más o menos. Era una iglesia grande. Ya estaba llena la iglesia. Entonces, como músico, los músicos comprenderán que a veces es incómodo estarte preparando mientras todos los ojos de la gente te están viendo lo que haces. Entonces, un compañero, porque les digo que esta anécdota, o sea, yo la vi, pero no fue mía. Entonces, viajábamos lo más práctico posible. Entonces, un compañero traía sus pedales dentro de la maleta donde él guardaba la ropa también. Entonces, pues él viajaba con la maleta, traía la maletita de ropa, pero traía los pedales de la guitarra. Entonces, la iglesia estaba llena, nosotros estábamos cerca de la plataforma, estaba muy cerca de la gente. Había, no sé, 2, 3 metros, sí, a lo mejor unos a la primera hilera. A la primera fila, sí. Entonces, yo no sé por qué yo lo empecé a observar, yo ya estaba casi listo. Entonces, donde él abre la maleta para sacar los pedales, la maleta
abre de esta manera, saca o sea, con el zipper, Ajá. abre la maleta, donde le da vuelta a la maleta, sale volando su ropa interior y cae casi en la primera fila. Nos atacamos de la risa en el momento y gente se dio cuenta. Entonces, de cierta manera, como que se avienta, la agarra y la vuelve a echar a la maleta, como que nadie vio nada, saca los pedales, guarda la maleta, la avienta y ya se acomoda. Pero eso nos dio bastante risa. Hay otras anécdotas de que a veces uno empieza, hay una canción que una vez tocábamos mucho aquí en la iglesia, y comienza solamente con la guitarra acústica. Okay. Entonces, la guitarra acústica en ese momento tenía que poner un capo para hacer una transposición Sí. de tonos y tocar en cierta posición. Entonces, el guitarrista empieza y la canción empieza la secuencia, pero la secuencia no tenía nada más que un clic. Entonces, es decir, solamente se iba a escuchar la guitarra y la voz del cantante. Entonces, empieza la guitarra en un tono y el cantante y empiezan a cantar muy bien. Pero cuando entramos con la secuencia, nos dimos cuenta que estaban medio tono arriba. Entonces, entramos, se escuchó aquello, no, un desastre. Se escuchó bien mal. Después el cantante ya no supo qué hacer. Tuvimos que parar la secuencia. Y literal, el cantante fue uno de los muchachos de aquí, bueno, de hace muchos años, tuvo que decir, algo tuvo que decir a la congregación, no me acuerdo qué dijo, pero ya como que volvemos a empezar y nos acomodamos otra vez a como era y órale a empezar. No sé, hay otra que recuerdo que estábamos por tocar una canción en el tiempo de la ofrenda. Okay. Y en el momento de la ofrenda, pues la iglesia está sentada, están todos callados. Sí. Entonces iba a empezar el guitarrista. Entonces de repente el guitarrista oprime sus pedales y se empieza a oír un ruido como si fuera un helicóptero. Taca, 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 taca. Y no lo pudo callar, no empezábamos la canción, pero también una inexperiencia de que, bueno, si ya está el ruido, empiézale, vamos a darle. No, todos nos quedamos viendo a que solucionara el ruido. Se puso bien nervioso, desconectó la guitarra, empezó a hacer un ruido en las bocinas. Fue un show. O sea, y estás en vivo. Sí, estás en vivo y pues bueno, órale y ya. Digo, son las que recuerdo a lo mejor claro. Quizás ahorita, así que se me vinieron más a la mente. Te quiero hacer una pregunta que no quiero dejar pasar, te la debí de haber hecho antes, pero quiero terminar con esta pregunta. Yo siento que es importante, y no sé si a ti te pase o algo, yo siento que aún el pastor Paco utiliza mucho una frase: pastor que no huele a oveja no es pastor. Eso él lo dice y creo que tiene toda la razón del mundo. Pero ¿no crees también que todos los de la alabanza deben de oler a oveja? Me explico un poquito. Hace rato hablábamos de que la alabanza tiene que ser algo que ministre el corazón del pueblo. Pero para que la alabanza sepa las necesidades del pueblo, aparte de que Dios nos dice, siento que también la alabanza debe de estar sumergida entre el pueblo. Es decir, en muchos grupos de alabanza, y no digo que eso pase aquí, estoy hablando en general, como hablo también de la iglesia que yo pastoreo, a veces siento que la alabanza está muy distante del pueblo. Y siento que a veces por eso no hay ese clip. Y siento yo también que la alabanza, todos los miembros, deben de oler a oveja para conocer las necesidades que hay dentro del rebaño. No sé tú cómo lo ves. Eso que usted menciona es algo clave también, porque ya ve que mencionaba hace un momento acerca de que estamos para dirigir. Sí. Nosotros vamos a dirigir a alguien y uno no puede confiar en alguien en quien no conoce. Entonces creo que la gente, cuando nosotros nos subimos a la plataforma, la gente va a confiar en nosotros también en la medida que nosotros conozcamos a las personas o qué tanto interactuamos con las personas. Hay casos que sí hay músicos que no están involucrados en nada, a veces no saludan a la gente,
a veces están muy herméticos, nada más ellos en su ministerio llegan, tocan y se van y tampoco a veces se involucran con hacer vida de iglesia, que es lo que el pastor también nos está enseñando, que tenemos que tener una vida de iglesia, que no venimos nada más para tocar y sobre todo eso, de estar involucrados con la gente, porque cuando estás involucrado con la gente, conoces más el corazón de la gente, de las personas, conoces las necesidades por las cuales está pasando también las personas. Y es bien importante eso, es bien importante que nosotros bajemos de la plataforma, mostremos una sonrisa a la gente, si nos topamos a alguien, los saludamos, aunque nosotros no los conozcamos, mucha gente sí nos conoce. No, toda la iglesia nos conoce. Toda la iglesia nos conoce. Sí. Entonces, una mala cara, una mala actitud, pues creo que después la gente no se quedaría con una buena Has dicho algo bien impresión. importante, la vida en la iglesia, porque todos tenemos que hacer vida en la iglesia. Es parte importante de lo que venimos a hacer aquí en la casa de Dios, tener una vida, involucrarnos, ser parte de. Y yo creo que eso es importante. Si algo le insisto a los músicos de la iglesia es eso, tienen que oler a oveja, tienen que involucrarse, tienen que ser parte de la iglesia, porque los más vistos en la plataforma después, es más, y si te pones a ver el tiempo, Javi, se me hace que los de la alabanza son más vistos que el propio pastor, porque están antes y están después. Entonces, creo que sí, la vida de la iglesia es muy importante. Javi, qué bendición poder haber estado aquí contigo. De veras, creo que lo que has hablado, las experiencias, van a bendecir mucho las iglesias, van a bendecir mucho a los líderes de la alabanza y a los músicos. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? No, pues al contrario, de verdad que muy contento y muy a gusto la plática. Y espero que haya sido, bueno, que sea de bendición para pues, todos los que puedan escuchar y estamos para servirles. Aquí estamos. Muchas gracias, Javi. Gracias a todos. Es una bendición y gracias por haber estado aquí hablando con café. Dios los bendiga.